Buenas tardes. Hola, soy Norma Sánchez, maestrante de la Maestría Orientación de la Conducta del Centro de Investigación Psiquiátrica, Psicológica, Sexológica de Venezuela. Y les voy a hablar del sexo y su función sexual. La Federación Latinoamericana de Sociedades en Sexología y Educación Sexual, la Asociación Mundial de Sexología Médica y la Academia Internacional de Sexología Médica manifiesta que la condición orgánica que permite distinguir al varón de la mujer se denomina sexo y es producto de un proceso de diferenciación anatómica y funcional, mientras que la actividad propia del sexo se denomina función sexual y es producto de un proceso de activación que se inicia cuando se pone en funcionamiento la unidad, situación, estímulo sexual y respuesta sexual. Ahora vamos a estudiar los constructos, como son el proceso de desarrollo del sexo, el proceso de la función sexual y el patrón sexual. El proceso del desarrollo del sexo se da en tres fases: la fase de determinación, la fase de diferenciación y la fase de expresión. Aquí tenemos una primera fase que es la fase de determinación. Se caracteriza por la unión del espermatozoide con el óvulo, dando origen a la formación del cigoto, su división, anidación, formación de las gónadas indiferenciadas y su posterior diferenciación. Concluye la octava semana del desarrollo fetal. De acuerdo a esto, la fase de determinación, dos factores la determinan, como son el factor cromosómico y el factor genético. En el factor cromosómico, todo ser humano posee 23 pares de cromosomas. 22 de ellos son denominados autosomas por ser iguales. Y el par 23, el que tiene la diferencia de dos maneras, XY o XX, es denominado par cromosómico del sexo. El factor genético está constituido por genes, siendo los más importantes para la determinación del sexo, los cuales dirigen el desarrollo de las gónadas indiferenciadas en ovario o testículo, iniciando en la segunda semana y termina en la octava semana con la diferenciación gonadal. En el par 23 de la mujer va a tener dos cromosomas X, y mientras en que en el par 23 del hombre va a tener un cromosoma XY. Cuando la mujer y el hombre aportan un cromosoma X, la configuración es XX y se desarrollarán los ovarios. Cuando la mujer aporta un cromosoma X y el hombre un cromosoma Y, la configuración es XY y se desarrollarán los testículos.
Sin embargo, esto no es absoluto, puesto que se ha comprobado que personas con cromosomas XX tienen testículos y con cromosomas XY tienen ovario. Tenemos en esta etapa también se da el desarrollo del cerebro, el cual se inicia a partir de la segunda semana del proceso de desarrollo del sexo, formándose por completo durante el período fetal, continuando su crecimiento y funcionamiento después del nacimiento. Una de las características básicas de la masa encefálica es la plasticidad, que se hace altamente variable, adaptable y cambiante. Segunda fase, la fase de diferenciación. Se inicia posterior a la diferenciación de las gónadas y se caracteriza por los cambios que ocurren en los conductos de Golgi y Müller, en el tubérculo genital y en el cerebro. Termina en el momento del nacimiento. Las células presentes en las gónadas testicular son de dos tipos: las células de Leydig y las células de Sertoli. Las células de Leydig liberan testosterona. Parte de esta se convertirá en dihidrotestosterona, la cual actuará sobre el tubérculo genital, provocando la formación del pene, del escroto y uretra. El resto de la testosterona activará el desarrollo del conducto del Golgi, dando origen al feto masculino. Las células de Sertoli liberan el factor inhibidor de Müller, el desarrollo del conducto de Müller. Por otro lado, tenemos las células presentes en las gónadas ováricas, que secretarán estradiol y progesterona, las cuales actuarán sobre el tubérculo genital, provocando la formación del clítoris, los labios mayores y menores, el tercio inferior de la vagina y el rafe. Y también actuará sobre el conducto de Müller, provocando la formación de las trompas de falopio, útero y el tercio superior de la vagina. Tercera fase, fase de expresión. Esta fase va desde el nacimiento hasta la muerte y se caracteriza por las manifestaciones físicas, psicológicas, sociales y culturales. En esta fase se va a determinar quién es hombre, quién es mujer. Pero también es importante saber que el recién nacido es identificado por su entorno social como varón o hembra, ya que es incapaz de hacerlo por sí mismo. El entorno social tiene como objetivo enseñar al recién nacido conceptos, valores, actitudes y conducta propia de la identificación que realizó, la cual está vinculada con la morfología presente a nivel genital. El individuo manifiesta por medio de palabra, mirada, gesto o conducta lo aprendido. Todo individuo posterior al nacimiento tiene la potencialidad de identificarse o no con su morfología, lo cual lo lleva a aceptarse y sentirse bien con su patrón de expresión fenotípica, independientemente de que concuerde o no con su morfología genital o con los señalamientos
socioculturales del cual es objeto. Todo esto conduce a la diversidad de género. Una vez diferenciado el sexo, cuyo tiempo de duración culmina con el nacimiento del nuevo ser, se desarrolla la función sexual. Este proceso está presente desde el nacimiento y termina con la muerte. Aunque se ha observado actividades propias de la función sexual durante la vida intrauterina, como se puede observar en la fotografía sonográfica en un feto de 36 semanas. Vamos a hablar ahora un poco de los procesos de la función sexual. En este proceso de la función sexual se da la fase de estimulación, la fase de respuesta, el tiempo de ejecución, y posee una condición denominada cualidad, y es lo que vamos a hablar a continuación. La cualidad sexual se puede considerar como el deseo sexual. Es una condición natural e innata del individuo y latente. Este proceso activa, mantiene o desactiva las actividades propias del sexo. Tenemos que existe una serie de factores externos o internos, activadores o inhibidores de la función sexual. Entre los factores externos están los visuales, auditivos, los olfativos, gustativos y los táctiles. Entre los factores externos están los hormonales, los neurotransmisores, los neuromuscular, fantasía, recuerdo y sueño. Proceso de la función sexual. Fase, situación, estímulo sexual. Es conceptualizada como la acción de ubicar cualquier cambio en el ambiente externo o interno de un organismo con el fin de provocar la ejecución de una actividad de carácter sexual. Tres factores determinan esta fase: factor administrador, factor método y factor frecuencia. Factor administrador de la fase situación estímulo sexual se refiere a la acción o efecto de quien o quienes ubican la situación estímulo sexual. La situación estímulo sexual puede ubicarse entre un hombre y una mujer y se denomina administrador heterosexual. Entre dos hombres o dos mujeres es denominada administrador homosexual. Entre hombres y mujeres indistintamente es denominada administrador bisexual. A uno mismo es denominado administrador autosexual. Entre seres humanos y animales es denominado administrador zoofílico y así sucesivamente. Factor método de la fase situación estímulo sexual. La situación estímulo sexual tiene infinidad de métodos de ubicación. Sin embargo, todos tienen como denominador común la activación de algún órgano, como los sentidos, lo del pensamiento o lo de la memoria.
Factor frecuencia de la fase, situación, estímulo sexual. Se refiere a la ubicación por unidad del tiempo de la situación, estímulo sexual. Es decir, cada cuánto se ejecuta la función sexual, y en ella se encuentran tres categorías que son frecuencia alta, frecuencia media o moderada, frecuencia baja. La frecuencia alta se refiere a la ubicación diaria o hasta cada 4 días de la situación estímulo sexual. La frecuencia media o moderada se refiere a la ubicación cada 5 a 9 días de la situación estímulo sexual. La frecuencia baja se refiere a la ubicación cada 10 a 14 días de la situación estímulo sexual. Fase respuesta sexual. Es conceptualizada como toda actividad caracterizada por la presencia de activación cortical o medular en el sistema nervioso, la cual se correlaciona con un fenómeno de tumescencia, de contractibilidad muscular lisa o estriada, y de un fenómeno de tumescencia, tanto a nivel genital como extragenital, efecto de una estimulación sexual. Hay varios factores que determinan esta respuesta. Entre estos factores tenemos los factores anatómicos, los factores neurales, los hormonales, los vasculares, los endoteliales y los funcionales. Tiempo de ejecución. Se relaciona con el intervalo variable que transcurre entre el inicio de la acción de ubicar la situación estímulo sexual hasta que concluye la respuesta sexual. La relación velocidad-tiempo es inversamente proporcional, es decir, en el periodo de un tiempo corto, la velocidad es rápida. En el periodo de tiempo largo, la velocidad es lenta. En esta lámina maestra se puede apreciar una representación visual de los procesos del desarrollo del sexo, de la función sexual y la epigenética. Como hemos podido entender, ambos procesos, tanto el proceso del desarrollo del sexo como la función sexual, van a estar determinados por los factores ambientales, biológicos, psicológicos y sociales en que se presente la situación del ser humano, bien sea hombre o mujer. Gracias por su atención.